Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrado de poder conversar con usted un tema que evidentemente es para todos de profundo interés. Y creo que hay que abarcar el tema, si bien el tema específico de la conversación a la cual se nos invitó es el futuro de la educación pública. La verdad es que la pregunta sigue siendo un poco más amplia. ¿Cuál es el...? Perdón, parece que se me cortó ¿Ustedes me escuchan o no? Sí. 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 O sea que los veo a todos congelados, entonces pensé que había pasado... No, escuchamos. No. Está bien. No, les decía que, si bien la pregunta es válida, ¿cuál es el futuro de la educación pública? La pregunta es, ¿cuál es el futuro de la educación en Chile? Entendiendo que la política pública en materia educacional abarca todo el sistema subvencionado y por lo tanto circunscribir solo la discusión a lo que hoy día es, en estricto rigor, la educación pública impartida directamente por los municipios y en un futuro cercano por los nuevos servicios locales de educación, es interesante, pero ciertamente limita el debate. Pero eso no significa que no haya que abordarlo específicamente desde lo que ocurre en la educación pública, entendiendo por aquella a la que administra directamente el aparato estatal, pero también extrapolándolo al resto del sistema educativo que tiene financiamiento público y que en definitiva constituye la globalidad de nuestro sistema. Y sobre todo en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Cuando se cursó esta invitación, el COVID era una cuestión que mirábamos de cierta distancia. Cuando se lleva a cabo la conversación estamos insertos en plena pandemia, donde el impacto ha sido evidente, brutal, y en materia educacional la verdad es que es mayúsculo. El impacto de la pandemia en el sistema educativo en Chile y en el resto del mundo nos presenta nuevos desafíos más allá de simplemente cómo analizamos la educación pública en nuestro país. Entonces, lo primero, yo creo que acá hay tres ejes que son fundamentales para poder discutir respecto de educación pública y que yo los sugiero, entendiendo que acá vamos a tener una conversación y por lo tanto para tratar de guiar por esa vía el debate. Lo primero es tener muy claro cuál es el objetivo común que vamos a perseguir como chilenos en materia educativa. Mi diagnóstico personal es que durante muchísimo tiempo en nuestro país, y con total claridad en los últimos 10 o incluso 15 años, el debate educacional estuvo evidentemente muy activo, pero tenía una importante dosis, me atrevo a decir, de cinismo. Se hablaba por un lado de educación y por otro lado el debate educativo estuvo centrado en aspectos muy profundos de cómo se organiza la sociedad chilena. Creo que esto es importante para entender qué es lo que ocurre efectivamente con la educación pública. Todos, y en esto no hay, me imagino, dos opiniones, quienes hemos trabajado y hemos impulsado temas de políticas públicas en educación, tenemos como objetivo central que sea efectivamente una opción atractiva para las familias y que le permita a todos los jóvenes alcanzar al máximo todas sus potencialidades, todas sus capacidades. El punto es cómo se logra ese objetivo. Y lo que yo veo, mi análisis, es que en los últimos años se politizó de tal manera la discusión educacional que en definitiva teníamos dos debates totalmente paralelos y lamentablemente llegaron a independizarse. Teniendo el sistema educativo como centro, por un lado se discutía cómo mejorar la calidad de la educación, y por otro, que es donde yo creo que en definitiva se encauzó el debate, discutíamos la forma en que la sociedad se organiza y cómo esa sociedad organizada se manifestaba a través de un sistema educativo de tales u otras características. En el fondo, el debate que hoy día el país está teniendo y va a tener en los próximos meses y dependiendo del resultado del plebiscito en los próximos años, que es el debate constitucional de cómo se organiza la sociedad, de alguna manera se llevó
adelante en Chile, fundamentalmente a través del debate educacional. Y en vez de hablar de objetivos específicos para cómo mejorar la calidad de la educación, tuvimos otro debate, igual de interesante. Yo, por supuesto, que lo suscribo como un debate gigantesco que debe tener un país, pero que se apartó de lo que el sistema educativo efectivamente debía entregarle a las familias en concreto. Y el debate fue simplemente cuál era el rol de la iniciativa privada en la gestión de lo público, en qué medida el mundo del sistema particular subvencionado tenía mayor o menor impacto o debía tener mayor o menor espacio en la provisión del sistema educativo. En síntesis, si uno lo lleva un poquito más profundamente, lo que se discutía en Chile era, para algunos el éxito, para otros el fracaso, de una lógica de un rol subsidiario del Estado que en educación fue particularmente efectivo. Si uno mira las distintas áreas o distintos sectores del país, la participación privada en el ámbito público, donde fue más evidente, donde se hizo más evidente, fue precisamente en el sistema educativo. No lo fue en el sistema de salud, donde el sistema de ISAPRE tiene, me puedo equivocar, pero creo que entre un 15 y un 17% de la representación de todo el sistema. Y en la práctica no lo fue en el sistema previsional, porque si bien el sistema previsional es totalmente privado a través de las administradoras de fondos de pensiones, todos los chilenos estamos, desde cierta generación en adelante, obligados a participar de ese sistema, donde hubo posibilidad de escoger entre lo administrado directamente por el aparato estatal a través de los municipios y luego a través de los servicios locales de educación, o la educación administrada por el mundo privado con fondos públicos, fue específicamente en educación. Y los datos fueron bastante decidores. Hoy día tenemos una matrícula de educación pública que no alcanza el 40% de la población escolar. Y por tanto, el debate educativo se centró en eso. Y si uno ve todas las reformas últimas, estuvo muy rodeado precisamente por la discusión en torno a cuál era el rol de los individuos en la gestión del sistema educativo, más que en qué es lo que se debe esperar de un sistema educacional cuyo propósito debiese ser que cada niño joven alcance al máximo todas sus capacidades. ¿Cuál es el punto? El punto es que hoy día, y dejando al margen la discusión de fondo, que es la que yo creo que se va a dar en definitiva en el espacio constituyente y no en el ámbito educativo, hoy día tenemos una realidad diferente. Tenemos una serie de reformas que han cambiado la manera en que el sistema de educación pública se administra. La municipalización, de alguna manera, o sea, no de alguna manera, va quedando al margen, se va reemplazando por servicios locales de educación que son directamente administrados por el Estado. Y por tanto, el debate estructural, para bien o para mal, a algunos les guste más, a otros les guste menos, en la práctica lo podemos dar por cerrado. Y eso nos presenta, a mi juicio, una enorme oportunidad. Y es sobre eso que yo quisiera, en los minutos que me quedan, apuntar. La oportunidad de, sobre la base de una estructura que ya está diseñada y que está en plena implementación, ¿cómo somos capaces de dejar de lado el debate de cómo se organiza la sociedad? No digo dejarlo de lado como país, porque es esencial, sino que no introducir ese debate en la manera en que los establecimientos educacionales se organizan y centrarnos en los objetivos específicos de la política educativa, que es cómo somos capaces de mejorar efectivamente la calidad en esos establecimientos y en el caso de la educación pública, cómo la transformamos en una opción verdaderamente atractiva para las familias, en el entendido en que en Chile aún mantenemos una cuestión que yo valoro, que es la posibilidad de los padres de poder escoger entre diversas maneras de educar a sus hijos a través del sistema formal. Entonces tenemos esta oportunidad de, por un lado, llevar el debate de fondo de cómo se organiza la sociedad ahí donde está radicado, que hoy día es un debate esencialmente constitucional, donde todas las opciones son válidas, el apruebo, el rechazo, las comisiones mixtas o la constituyente, en el fondo, todo esto está por verse y vamos a tener inevitablemente un debate de fondo de cómo se organiza la sociedad y cómo esa organización social se manifiesta en las distintas actividades del país.
Pero eso nos da también la oportunidad entonces de entender de que hechos los cambios estructurales en materia de educación pública, dejando ese debate donde tiene que estar, ¿cómo nos hacemos cargo de que la educación entonces pública sea una opción verdaderamente atractiva para la familia? Yo creo que ahí hay tres elementos que son claves. Primero, algo que es muy evidente, pero es que como país tengamos un objetivo común. Entender como país que el objetivo en materia educacional debe ser que efectivamente la educación sea un espacio donde los niños, los jóvenes, puedan alcanzar al máximo sus capacidades, el máximo de sus potencias. Poner en la calidad de la educación, por mucho que parezca un cliché, un objetivo central que nos una, y no hacer de la educación y del debate educacional una discusión que nos divida. Creo que llevar la trinchera política al mundo educacional es el peor error que puede cometer el país. Y hoy día tenemos una oportunidad que puede ser compleja de implementar, que es precisamente decir, miren señores, el mundo de la educación queda protegido de ese debate porque tenemos que hoy día, ya teniendo estructuras que tenemos que implementar, reformas que están en implementación, etc., tenemos la oportunidad de centrarnos en lo que efectivamente pasa en la escuela y no en la estructura que la rodea. Un objetivo común, yo creo que eso es un primer elemento que es fundamental. Un segundo objetivo que creo que es clave y que está relacionado con eso es recuperar la confianza. Tenemos que de una vez por todas en el mundo educacional recuperar confianzas que nos permitan precisamente que ese debate sea fructífero. ¿Y qué significa recuperar la confianza? Significa que efectivamente dejemos que cada persona que tiene un rol determinado en el sistema educativo lo pueda efectivamente jugar. Que el rol del Ministerio de Educación se entienda como el que efectivamente le corresponde, que es un generador de condiciones, y que los verdaderos artífices del sistema educativo son las propias escuelas y sus comunidades. Es ahí donde se desarrolla la educación en toda su capacidad. Y por lo tanto, el volver a poner a la escuela en el centro del debate o de la política educativa, a las personas que la componen en el centro de la política educativa. Y eso pasa por confiar que son esas personas y no una entidad burocrática que está totalmente al margen de los problemas que verdaderamente tienen, quienes van a ser capaces de poder sacar eso adelante. Confiar en los padres que puedan efectivamente escoger los proyectos, por lo tanto no imponerle proyectos a los padres. Confiar en los colegios que puedan desarrollar en forma autónoma esos proyectos para que sean efectivamente atractivos para las familias y los puedan elegir. Confiar en los profesores para que puedan ser ellos efectivamente el motor de lo que ahí ocurre. Sin confianza es imposible que el sistema educativo se mueva hacia una proyección de mejora. Y un tercer elemento que de nuevo es fundamental, y que esto ha estado siempre como parte de un diagnóstico, pero es donde hemos, a mi juicio, fallado profundamente como país, es la urgencia de instalar capacidades dentro del sistema educativo. ¿Y a qué me refiero con instalar capacidades? Que los establecimientos deben tener efectivamente en cada escuela las capacidades necesarias para poder hacer frente a los proyectos que desean efectivamente desarrollar. Y eso pasa por una formación distinta del cuerpo docente. Hay una cuestión que en todos los gobiernos la vamos dejando atrás, lamentablemente en parte por toda esta politización, y aquí ustedes tienen un rol importante porque todos tienen de alguna manera injerencia en lo que ocurre en el mundo de la educación superior. La formación de los docentes es un desafío mayúsculo en Chile. Esa formación ha sido tradicionalmente, a mi juicio, débil, y ha tenido un foco muy poco centrado en lo que las escuelas efectivamente necesitan. Y por tanto, formar docentes que puedan efectivamente llevar nuevas capacidades al lugar donde efectivamente la política educacional se juega, que es en la escuela, es una necesidad fundamental. Lo mismo con los directores que tienen un rol clave. Hay la experiencia, por ejemplo, de los liceos bicentenarios, es preciosa en el sentido de que los liceos bicentenarios no tienen más recursos y lo que tienen de sobra es un fuerte compromiso de toda su comunidad en torno a un objetivo común.
si nosotros fuésemos capaces de replicar ese modelo, un modelo de compromiso, de altas expectativas, de identificarse con resultados específicos asociados a las características de los distintos proyectos, creo que el devenir de la educación pública sería totalmente diferente. Termino para estar ajustado al tiempo con lo siguiente. Chile tiene, y esto voy a decir algo que es una obviedad, hoy día estamos pasando por un momento de definiciones a todo nivel. Hay un gran debate que es el que a mi juicio se llevó siempre a través del sistema educativo, pero que en definitiva terminó distorsionando la política educacional, que es el debate de cómo se organiza nuestra sociedad, de cuál es el rol que le corresponde a los individuos en aportar a esa sociedad, donde el sistema educacional chileno fue particularmente receptivo de un orden social en el que los individuos tenemos mucho que aportar a la sociedad de distintas iniciativas al margen estatal. Yo entiendo que esa discusión, evidentemente, hoy día va a ser muy fuerte en el ámbito constitucional. Mi punto es que no podemos hacer que esa discusión siga siendo un freno de mano para ver cómo desarrollamos dentro de la sala de clase la calidad de la educación. Y siento entonces que en ese ámbito tenemos hoy día una enorme oportunidad. Y de nuevo, las respuestas son mucho más evidentes y mucho más simples, y a veces por simples, mucho más complejas de implementar. Hoy día estamos en un contexto muy difícil, que es el del COVID. Pero pensemos solo cómo terminó el año pasado. El año pasado, el sistema chileno, y en particular la educación pública, y en particular los establecimientos donde van los más vulnerables, perdió en promedio 1 mes y medio de clases. 1 mes y medio de clases. Y no fue consecuencia de un virus, fue consecuencia simplemente de movilizaciones gremiales. Si nosotros tuviésemos un mínimo consenso de que para poder mejorar la educación en Chile deben darse condiciones mínimas, siendo una de esas condiciones mínimas, darle continuidad al proceso formativo de los niños, yo les puedo asegurar que la educación en Chile cambiaría para mejor de manera diametral. Si no somos capaces de llegar ni siquiera a esos consensos, lo que vamos a hacer es arrastrar por muchísimo tiempo más un debate que es importante, pero que en definitiva por tenerlo en las escuelas, lo único que lleva es a que alejemos ese anhelo de una educación de calidad que efectivamente da oportunidades a todos nuestros niños y jóvenes. Yo creo que ese es un contexto, y me atrevo, entiendo que después vamos a poder conversar, a dejarlo como elementos para poder llevar adelante una buena conversación. Muchas gracias.